Constituyente, Laura Cartucha. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero, en primer lugar, agradecer a todos los miembros de la Comisión de Poder Legislativo, porque realmente el trabajo que hemos hecho desde la Comisión ha sido excelente, en el cual se pudieron escuchar todas las voces y cada uno de los pensamientos. Y quiero hacer público el agradecimiento al convencional Bruna, que recién me agradeció en su locución anterior. En la Comisión de Poder Legislativo hemos tratado varios expedientes entre todos los artículos que tenemos para tratar, como dictamen de mayoría. Aproximadamente 23 expedientes tratamos en total. Voy a comenzar a referirme al artículo 95, que es el que refiere a los diputados. Actualmente los párrafos a modificar de los cargos a diputados y senadores duran 4 años. Ambas cámaras se renuevan por mitad cada 2 años, se constituyen por sí mismas y sus miembros son elegibles. Es decir, que quienes eligen diputados son reelegibles indefinidamente, sin ningún tipo de limitación en el tiempo. Entendemos como premisa de esta reforma constitucional, en consecuencia a lo propuesto por el gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Sáenz, que para ocupar todos los cargos se dé alternancia de las personas y es por ello que se limitan los mandatos. En el caso de los diputados y senadores, a 2 periodos de 4 años, pudiendo estos ser reelegidos para el cargo pasado un periodo de 4 años. Quiero decir también que esto no surge de una idea antojadiza, quizás de un mal sueño o de una decisión inesperada y repentina por parte del gobernador, sino que es producto de muchos años de atender a la provincia, de conocer su historia, el devenir de la ciudad, de escuchar y de contemplar distintos sectores y de trabajar a conciencia en esta temática. Entonces es así que surgieron distintos foros y se me viene a la memoria el foro de concejales que se creó en el año 2015 del Consejo Deliberante, que recorrió toda la provincia y precisamente en el segundo encuentro que se realizó ese año en el Centro de Convenciones de Salta, estuvo presente el gobernador. Y manifestó a viva voz y con total claridad la necesidad de la limitación de los mandatos. Y si hacemos un poco de historia, también quiero recordarles que el 18 de abril del año 2011, mediante el número de expediente 19.532, el gobernador, siendo en ese momento senador por el Departamento Capital, solicitó la necesidad de que se declare la reforma para tratar precisamente estos artículos que hoy estamos acá y que estamos discutiendo. También quiero referirme a que la alternancia es en el poder, en realidad la alternancia en el poder, es un concepto propio de las ciencias políticas, que describe la posibilidad de permitir una pacífica alternancia de los líderes y de los partidos políticos que ejercen el poder político. Y es propia de una democracia representativa que mediante libres elecciones y siguiendo los mecanismos previstos por la Constitución y por las leyes vigentes, el pueblo expresa su voluntad. Si hacemos un poco de historia en lo que es el mundo, nos debemos referir que en el siglo XIX, España, por ejemplo, no contó con ninguna posibilidad de alternancia democrática en el poder. Y primero se impuso la elección absolutista sobre el liberalismo gaditano en 1814 y luego se estableció una prolongada serie de pronunciamientos militares entre 1820 y 1874 que suponían una alternancia vigente.
Esta alternancia pacífica se consiguió con el turnismo de la Restauración entre 1874 y 1923, pero con mecanismos completamente opuestos a la democracia. Y no fue así que la Segunda República Española, entre 1931 y 1936, en la que se asentó el principio de alternancia, cediendo el poder de gobierno, que perdía unas elecciones al nuevo gobierno elegido entre ellos. La alternancia no solo implica cambio de personas o de partidos políticos en el poder, sino que también que es un proceso que permite reforzar la confianza en las instituciones y la política de las democracias representativas, sobre todo en los sistemas que se encuentran en desarrollo y consolidan reglas democráticas. Voy a solicitar autorización para leer dos autores. El primero es Soñel Francisco Díaz Jiménez, académico de la Universidad de Guanajuato y especializado en procesos electorales, quien asegura que un sistema democrático deseable sería un régimen donde el partido político en el poder cambiara constantemente. Indica que el papel de los votantes es evaluar el cumplimiento y el rendimiento de los gobiernos en temas importantes, especialmente seguridad, salud o educación. En estos rubros está el voto de castigo o premio de las diferentes instituciones políticas. Muñoz Armenta, que es un especialista en procesos electorales y partidos políticos, observa que la alternancia política hace que los funcionarios políticos se esfuercen más por dar resultados a la ciudadanía. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la historia mundial ha demostrado que la extendida permanencia en ciertos cargos dirigenciales tiene efectos negativos, como así también el deseo de perpetuación, que es un vicio que se repite. Y sobran ejemplos de régimen que intentaron prolongarse en el poder imponiendo concepciones de pensamientos, absolutismo doctrinario. Sin llegar a tales extremos, la evidencia sugiere que una larga estadía en algunas posiciones genera cierto anquilosamiento institucional y al limitar el surgimiento de nuevas ideas y puntos de vista. Por el contrario, cuando establecemos el recambio de personas, de espacios políticos, de corrientes internas, es considerado una característica central de la democracia. Y de aquí surge un conocido refrán que tiene la doctrina constitucional, por el cual dice que la alternancia en el poder es el meollo de la democracia. Y es por lo anterior que en muchos ámbitos existen límites a la permanencia de los cargos, pero a pesar de ellos, en diferentes países del mundo, y entre ellos está la Argentina, se registran una y otra vez intentos de perpetuación. Y podemos dar ejemplos de intendentes, de gobernadores, de legisladores, de presidente. Son solo algunos ejemplos de funcionarios que han buscado y que muchas veces han logrado permanecer prolongados periodos en el poder de espalda a lo que es el principio de alternancia. Los límites en los mandatos favorecen nuevas ideas y realmente evitan que un solo líder se convierta en alguien impensable. Y cuando la limitación se aplica a los miembros del Poder Legislativo, la finalidad principal es distribuir el poder político entre los ciudadanos y evitar que la permanencia en el cargo por mucho tiempo de los legisladores cree una clase política profesionalizada y privilegiada, alejada fundamentalmente de las demandas ciudadanas y también propensas a caer en determinadas formas de clientelismo y o corrupción política. Por eso es necesario, primero, la renovación de los líderes políticos mediante la incorporación de nuevos cuadros políticos. Y segundo, la rotación de cargos, que esto va a permitir a la dirigencia llevar a cabo una política de puertas abiertas. Entonces, ¿por qué decimos que es necesario limitar y renovar los miembros de la clase política? Porque la profesionalización de la política crea una clase política distante de las demandas de los ciudadanos, con intereses contrapuestos a los de la mayoría de la población, lo cual es contradictorio en el sistema democrático en el que vivimos. Además,
al mantenerse tanto tiempo en el poder, en el ejercicio del poder, puede dar lugar a la creación de redes clientelares y corrupción. Los políticos profesionales, con su vocación de hacer de la política una profesión de por vida, actúan como tapón en la renovación de las élites o de las clases políticas, para no llamarlas élites, y de las ideas políticas. Renovación que sobre todo en situaciones pueden llegar a ser fundamental. La idea de que gobiernen los expertos, los profesionales, lleva en sus últimas consecuencias a conducir una república de sabios, a modo de la república de Platón, pero no la de la democracia. Si todo el que ejerce en el poder tiende a abusar de él, cuanto más tiempo permanezca en el poder, más posibilidades tendrá de abusar en él mismo. Y es cierto que la corrupción también podría darse entre aquellos políticos que ejercen cargo por poco tiempo, pero es mucho más probable cuanto más tiempo permanezcan en el ejercicio de poder. Creo que la limitación es un requisito teórico derivado del principio de la igualdad política, lo que exige el reparto y la distribución del poder político y la participación efectiva de todos los ciudadanos en su ejercicio. Y es la única forma, la participación, una manera efectiva en el poder y que es este poder ejerciéndolo. Permitir que los ciudadanos se turnen en la gestión de los cargos públicos selectivos es preciso para establecer la limitación de los mandatos. La realidad es que quienes ya ocupan un cargo electivo cuentan con una insuperable ventaja de poder, lo cual garantiza virtualmente una vida de reelecciones. Claro, habrá más líderes experimentados de diversas extracciones de la sociedad, pero con experiencia del mundo real y de distintos momentos de la vida. Creo que en este sentido todos los ciudadanos tienen que tener una verdadera oportunidad de poder ocupar un cargo público, generando una reducción de los políticos de carrera. Limitar los mandatos producirá líderes políticos mucho más cercanos a los electores, dado que, limitado en el poder, los forzará a volver al llano, donde van a tener que convivir con todos los ciudadanos de a pie y con las consecuencias de las decisiones que tomaron mientras cumplían sus funciones públicas. Desafortunadamente, muchos funcionarios elegidos por el pueblo tienen acumulado demasiado poder y autoridad. Y además se ven influenciados por ciertos grupos de interés, con lo que el tiempo hace que su representación de los ciudadanos sea cada vez menos representativa de los ciudadanos que verdaderamente representan. Y según sostuvo Ginsburg, en los tiempos modernos, tener un límite de los mandatos significa que los sistemas políticos tienen que enfatizar los partidos por encima de las personas. Si un solo dirigente puede dominar la vida pública, otros no se presentarán a competir. Y esto realmente puede socavar el principio de la democracia. También estuvimos analizando en la comisión el inicio de las sesiones ordinarias. Actualmente las sesiones ordinarias comienzan el 1 de abril y finalizan el 30 de noviembre. Consideramos que era oportuno también modificar la fecha y que debíamos adelantar el inicio de la apertura de sesiones al día 1 de marzo y finalizarlas el 15 de diciembre. Como también consideramos oportuno incorporar la posibilidad de que ambas cámaras puedan sesionar en el interior de la provincia cuando los proyectos tengan una incidencia social, económica o ambiental de la región. En relación a lo que es la extensión del periodo de las sesiones de ambas cámaras, la misma tiene un fundamento. Y en la Cámara de Diputados,
hemos logrado sancionar 82 leyes, 449 proyectos de declaración, 305 proyectos de resolución. Entendemos que la apertura de un año legislativo anterior, como también el cierre, va a ayudar a que estos números puedan mejorar y podamos tratar muchos más proyectos. Si bien siempre terminamos prorrogando las sesiones hasta el día 15. La Cámara de Diputados terminó el martes de esta semana. La Cámara de Senadores aún no continúa porque queda pendiente el presupuesto de la provincia. Por lo cual entendemos que esta es una fecha en la cual habitualmente estamos terminando el cierre de las sesiones y considerábamos oportuno. También paralelamente con esto, los cambios sociales, económicos, los ambientales, producen que se trabaje con mayor vertiginosidad, lo cual exige poderes públicos y en este caso el Poder Legislativo un mayor grado de productividad, un mayor grado de efectividad, ¿no? Requiriendo mayor tiempo para debatir y para sancionar leyes. Por eso es que decía que extendiendo el periodo íbamos a poder mejorar los números que acabo de leer. Por otra parte, también entendemos que es necesario que las cámaras puedan sancionar en el interior de la provincia. Esto va a dar federalismo, va a ayudar a considerar aquellos proyectos que tengan una incidencia social, económica, ambiental, con el propósito de que los sectores involucrados puedan tener un mejor vínculo con el órgano legislativo en la elaboración y en la incorporación de los dictámenes que los diputados y senadores podamos hacer con respecto a las leyes que van a impactar de forma efectiva en la sociedad. También en la comisión hemos trabajado sobre el artículo 137, inciso cuarto, en el cual la mayoría de los miembros estuvimos de acuerdo que el mismo era un inciso que había quedado en desuso a raíz de la reforma constitucional de 1994, que dispuso la elección directa de los senadores nacionales. Y en ese orden de ideas, cabe decir que el antiguo artículo 46 de la Constitución Nacional establecía que las legislaturas provinciales deberían elegir a 2 senadores nacionales a pluralidad de sufragio. En dicho sistema, la mayoría simple exigida permitía que la primera minoría partidaria en el orden local eligiera a ambos senadores, dejando sin representación las expresiones minoritarias. Además, los 9 años de duración del mandato de los senadores y la reelección que posibilitaba el régimen anterior hacía que el Senado, una Cámara con poca movilidad política. La reforma de la Constitución de 1994 tuvo por objeto eliminar las referidas distorsiones y en consecuencia se produjeron reformas en la estructura y en la composición del Senado y en la representatividad y duración de los mandatos de los legisladores y finalmente en lo que fue el modo de elección. Es por eso que en efecto considerábamos que este artículo, el artículo 137, inciso cuarto, debe suprimirse de esta Constitución a raíz de lo señalado. Sin nada más que agregar, señor presidente, le agradezco el uso de la palabra. Gracias, señora convencional.